Y lo que hoy quiero tocar, siguiendo esta serie de finanzas como en el cielo, quiero tocar el tema que puse como título: la prosperidad viene de Dios. Y como digo siempre, ya se bajaron algunos ahí, algunos religiosos que le tienen rabia a la palabra prosperidad, pero yo creo que en este día Dios va a traer revelación y quiero que se abran, y voy y declaro que se abrirá los cielos sobre tu vida para manifestar el poder de la palabra. Amén. Muy bien, vamos a ir al Salmos 118, versículo 25, y sin más introducción vamos a avanzar. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Diga fuerte ahí en su casa, que lo escuchen los vecinos: te ruego que me hagas prosperar ahora. No mañana, ahora. Diga ahora. Ahora, muy bien. Hay literalmente hay un pedido del salmista, y esta palabra está continua a estar en la casa de Dios. El versículo anterior habla de estar en la presencia de Dios y lo conecta directamente con la prosperidad, con el pedido de prosperidad. Así que yo quiero que usted abra su corazón, porque ha sido tan criticada la prosperidad al punto de irse a los extremos. Primero es todo prosperidad, es todo dinero, y en otro punto es nada de dinero y es todo pobreza. Y la realidad es que no es así. Es que todo tiene un propósito, y todo en la palabra tiene una revelación por el cual Dios lo ha hecho. Tiene un propósito y debe ser provocada la revelación para poder profundizar en ese conocimiento, en esa experiencia con la palabra, y así nosotros poder comprobar. Esto es parte de cambiar nuestra mentalidad, de poner pensamientos nuevos y poder comprobar la voluntad buena y agradable de Dios. Y hoy quiero ayudarte a que juntos podamos ver y puedas ver cómo la prosperidad es parte de lo que Dios tiene para tu vida, y es posible. No digo que todos van a ser millonarios. No dice eso la palabra. No dice que todos van a tener empresas multimillonarias y van a andar tirando billetes por todos lados. No, habla de prosperar, y la palabra prosperar tiene un significado, y la prosperidad de Dios está marcada en lo que hoy quiero traer para que vos puedas aprender y recibir esta palabra. Y le estoy hablando a gente madura, le estoy hablando a liderazgo, le estoy hablando a hombres y mujeres que quieren crecer, le estoy hablando a empresarios que necesitan enfocarse en el propósito de Dios para avanzar en su vida financiera, le estoy hablando a sacerdotes, a hombres, a padres de familia, a mujeres, a hijos que tienen en su intención llevar adelante los propósitos de Dios. Y esto es lo que puede provocar en tu vida ese crecimiento y esa prosperidad. La prosperidad con la bendición de Dios, así como dice su palabra, no añade tristeza. La prosperidad de Dios no añade tristeza. La prosperidad del sistema no es alcanzada por el propósito de Dios. Y eso sí añade tristeza, añade afán, añade estrés, añade vacío, porque lo que marca el sentido y el valor de las personas o cosas es el propósito y el objetivo por el cual se quiere alcanzar con esas personas o con esa cosa. Nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas buenas a lo largo de nuestro caminar y de nuestra vida, y en todas las áreas, que el mal uso los ha corrompido, ha formado un mal concepto o un concepto de inutilidad
o un concepto erróneo. Cosas sencillas como un cuchillo que se hizo para cortar, eso le da el sentido y en base a eso uno puede evaluar si lo hace bien o lo hace mal. Pero nunca vamos a poder evaluar el cuchillo como destornillador, porque no aplica, no fue creado para eso. No podemos decir si saca bien un tornillo o saca mal un tornillo, o si abre bien una botella o no abre una botella. ¿Por qué? Porque no fue hecho para eso. No está dado el propósito y tampoco la función, porque tampoco lo vamos a poder evaluar si ese cuchillo está hecho para matar, si mata bien o mata mal. ¿Por qué? Porque no fue hecho para ese propósito. Fue hecho para alimentarse, fue hecho para cortar, fue hecho para suplir ciertas necesidades. Hoy, más que nunca, como es también la Internet es buena cuando el uso o el propósito que se le da es para informar, compartir enseñanza, mantener comunicación, como era el propósito, como era el fin por el cual se crearon las primeras redes sociales. Era comunicar, era compartir datos, compartir comunicación, pero hoy también acerca del mal uso, tiene variedad de propósito y no todos ellos son buenos, ni todos ellos son agradables. Por eso mismo te vuelvo a decir, todo depende del propósito y el uso que se le dé. La autoridad, dice la palabra, que está puesta por Dios, y la autoridad es buena. ¿Por qué es buena? Porque la autoridad trae orden, la autoridad trae seguridad, la autoridad trae cobertura. Entonces, cuando el propósito de la autoridad es otro, eso no se transforma en algo tan bueno o tan agradable. Muchas veces la autoridad fuera del propósito empieza a tener un concepto erróneo, un concepto que destruye, que corrompe, que desordena y que promueve cosas en contra. Hoy estamos viendo un movimiento de alguna manera de izquierda, de alguna manera centrado en rechazar la autoridad patriarcal o la autoridad del hombre. En ese sentido, ¿a causa de qué? A causa de que se reacciona a algo que ha sido un exceso por el mal uso de la autoridad. Si tengo que entrar en el tema, y vuelvo ahora sí a la prosperidad, entendemos en todo el mundo religioso, en el mundo natural, hay un mal concepto acerca de la prosperidad, por la cual una contraparte generalmente religiosa entra a criticar y a deformar el propósito de la prosperidad. Y también implica eso que provoca daño, y otra reacción es el rechazar la prosperidad y entrar en un estado de pobreza. Esas son parte de las reacciones a un concepto equivocado de prosperidad. Pero hoy quiero que aprendas, hoy quiero que recibas para abrir tu corazón, para que cedas en tu dureza, cedas en tu estructura mental y puedas abrirte a lo que Dios muestra en la palabra, para que puedas realmente ir a otro nivel en tus finanzas para traer el reino de los cielos a la tierra. Muchas veces se critica por demás en desmedro del éxito de otros. Solo se llega a desprestigiar la prosperidad de muchos con el objetivo de justificar una pobreza propia y la carencia de habilidades para salir de esa pobreza o para poder avanzar en la vida. Entonces se termina justificando, se termina quedando con esos conceptos para no avanzar y para no crecer. Y quiero decirte que lo que te voy a decir es importante, porque como te decía anteriormente, esto tiene que provocar un cambio en tu manera de pensar, y como líder, anciano, mentor, persona comprometida, tiene que aprender y tiene que enseñar. Aprender correctamente y enseñar correctamente. Como consecuencia de estas acciones y estas actitudes, estas reacciones, ha pasado
lo siguiente. Lo primero, se ha caído en la vagancia. Usted me dice, ¿por qué? Porque se ha caído en la vagancia. Porque todo esto es oposición a este concepto de prosperidad, a estas doctrinas que yo las llamo destructivas, limitan la motivación del hombre para progresar y lo terminan dejando conformado y lo dejan inoperante. ¿A causa de qué? A causa de los conceptos. El hombre termina de alguna manera en vago y necesita que todo se le dé. Y ahora más adelante te voy a dar un concepto que Dios me permitió, me hizo detener mientras hablaba, mientras preparaba esta palabra. Primero, se ha caído en la vagancia. Segundo, y muy importante, mucho pueblo se ha conformado y ha quedado improductivo. Y ustedes me pueden decir, ¿pero a causa de qué? A causa de este mal concepto de prosperidad encarnizado en la vida de una parte de la iglesia, en parte de un grupo religioso, que dicho sea de paso, entre paréntesis, todo aquel que se dedica a criticar diferentes ministerios y hombres de Dios es que carece de un ministerio de Dios, es que carece y desconoce el propósito de Dios. Porque no estamos llamados, ningún llamado en la Biblia, ningún llamado en la palabra viene para criticar a hombres o a ministerios. No, ninguno de esos hay un llamado para eso. Entonces, el hombre que estás escuchando, que critica a los hombres de Dios y que está continuamente basando su ministerio en la crítica a otros, es un ministerio improductivo, es un ministerio que realmente está fuera del propósito de Dios, porque nunca sería ese el propósito de Dios en la vida de un hombre. Entonces vuelvo al punto 2. Muchos se han conformado y muchos han quedado improductivos. Porque el sostenerse en la búsqueda de la necesidad solo lo que hace es menguar, achicar nuestros desafíos y conformarnos. Cuando estamos supliendo necesidades o buscando suplir necesidades, ese enfoque en lo pequeño nos hace perder de vista lo global, nos hace perder de vista una visión. Pero eso es parte de lo que se ha generado a través de los malos conceptos y de la ignorancia. Es muy importante, y esto quería afirmarlo, que alguien que sin un intercambio válido suple la necesidad de otro, va a estar generando un pobre de manera permanente. Te lo vuelvo a decir, alguien que sin un intercambio válido suple la necesidad de otro, está gestando un pobre de manera permanente. Siempre el dar debe venir con propósito, debe venir con un propósito, con una acción que lo lleve a recibir y descubrir habilidades que lo conviertan en un hombre o una mujer productiva o productivo. Cuando un gobierno, y preste atención porque esta es parte de nuestra cultura, cuando un gobierno le da a una persona, le suple su necesidad sin nada a cambio, anula la capacidad productiva de esa persona y la sostiene en la necesidad. La sostiene en recibir siempre la necesidad. Te lo vuelvo a repetir. Cuando un gobierno solo le da a una persona sin nada a cambio, y cuando digo nada a cambio, es una acción, es un desafío, es una enseñanza, es un trabajo, es un provocar, producir algo. Eso es poder generar algo a cambio, algo que hace que la persona, ese suplir la necesidad, sin estar pensando qué puede hacer, eso anula la capacidad creativa y productiva de una persona, porque siempre con la necesidad suplida hay muchos que han aprendido a vivir de esa manera y no van a tener necesidad de generar algo porque ya tienen de gratis lo que necesitan para comer. Y ese es un problema. Por eso
la Biblia tiene un principio y la palabra de Dios y el reino tienen un principio, que el Padre no es interesado, no es un interesado cuando Él te dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo la palabra? La palabra te está diciendo, te voy a cubrir tus necesidades. Voy a suplir todo lo que te causa ansiedad. Pero debes empezar a ocuparte del reino de los cielos. Porque esto te va a provocar en tu vida que entres en el propósito. Te va a movilizar a que entres. Te va a llevar a que descubras las habilidades, los dones, los talentos que Él te ha dado. Y te va a convertir en un hombre productivo. Entonces, ¿por qué? Porque te está movilizando. Él te va a dar lo que vos necesitas, pero Él necesita movilizarte para que provoques, para que produzcas, para que empieces a encontrar el propósito, para que empieces a descubrir las habilidades que Él mismo te ha dado y para que de otra manera también te vuelvas un hombre y una mujer productivo. No sé si me estás siguiendo, pero este es el concepto que tiene Dios en su palabra acerca de cuando hablamos de la bendición, acerca de la prosperidad. Es importante que asumas esta posición en tu vida. No podés estar viviendo una vida supliendo tu necesidad porque te anula. Hay una estadística que habla, no la conozco totalmente, pero sí sé que hoy cada vez los niños, y que me escuche bien mis hijos, y sobre todo Efraín y Lautaro y Victoria. No, los niños que están tan entretenidos con las pantallas, que generalmente ni tiempo tienen para aburrirse, las estadísticas están mostrando que están generando cada vez más jóvenes menos creativos. Menos creativos. ¿Por qué? Porque al no tener tiempo de aburrirse, al no tener tiempo de dejar de hacer lo que están haciendo, no están motivados a generar algo para poder entretenerse. Esto opera también cuando solamente tenemos nuestra necesidad suplida, cuando solamente buscamos suplir nuestra necesidad. Dios tiene el poder para hacer riquezas. Ese poder para hacer riquezas se llama creatividad. Viene de Dios, viene del cielo. Es para tu vida, es para mi vida. Y eso lo generamos cuando dejamos de estar pensando en necesidad y empezamos a ver propósito. Por eso vuelvo a decirte, Dios te dice, primero yo te voy a suplir toda tu necesidad, pero primero ponete en movimiento, proponete a hacer algo, enfócate para descubrir propósito, enfócate para descubrir las habilidades que te estoy dando, que te he puesto en tu vida, talentos, dones que he puesto en tu vida para que los puedas descubrir, para que te puedas convertir y sepas y te identifiques como un hombre productivo y no con alguien que solamente le están supliendo su necesidad. No sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana, pero Dios te está movilizando a que te muevas de la necesidad, para que te muevas, para que cambie tu manera de pensar, para que revises cómo estás mirando la prosperidad que Dios quiere darte y comiences a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida, para la prosperidad. La prosperidad es buena y tiene un buen propósito, tiene buen propósito y Dios lo quiere cumplir sobre tu vida. ¿Verdad que sí, no? Entonces, primero te había dicho que se ha caído en la vagancia, y esto lo aplico muchas veces a la iglesia, porque a veces la iglesia se vuelve media vaga. No se enoje conmigo. Pero a veces el concepto de cristiano evangélico a veces está en alguna parte está ligado a la vagancia, a la mendicidad. Entonces ese no es el concepto que Cristo tiene de la iglesia y ese no es el concepto del reino. Entonces, pero eso es provocado por una reacción a un concepto, a una prosperidad, a un mal concepto de la prosperidad
y aún mal a la una ignorancia que se tiene acerca de las cosas. Está por ahí. Seguimos. Entonces, primero, se ha caído en la vagancia. Segundo, el pueblo se ha conformado y al conformarse se vuelve improductivo. Y tercero, hemos descartado principios importantes. Principios importantes que el sistema ha adoptado, ignorando que son de Dios, pero a causa de los malos pensamientos y la ignorancia de lo que es la prosperidad de Dios, el mundo los está utilizando, pero nosotros los hemos descartado. Y eso nos ha vuelto inoperantes. Entonces, es importante reaccionar. Cuando hablamos de prosperidad, debemos afirmar, primero y principal, tenés que aprender y tenés que grabarte en tu corazón que la prosperidad es de Dios. ¿Sí? Diga conmigo, la prosperidad es de Dios. No es del diablo. ¿Sí? No es del diablo. El diablo es el que no quiere que prospere en el propósito y quiere que prosperes fuera del propósito y de los instrumentos y de las herramientas que Dios tiene. Esos son los malos propósitos de algo que fue creado para bendecir. La prosperidad viene de Dios. ¿Te escuché o no te escuché? De vuelta. Bien, faltaría el coro que no. Falta la unidad. No, ahí entonces, cuando la mayoría de las cosas creadas, como la mayoría de las cosas creadas y provocadas por el Padre, tienen una imitación y una deformación diabólica. Por eso mismo asumimos esto y entendemos que la prosperidad de Dios ha sido deformada. Así como hay ministerios, como hay dones, como hay autoridades que ha sido deformada porque el diablo la ha imitado y ha provocado una deformación. Te decía al principio que el Espíritu de Dios es creativo. El único que puede crear es Dios. El diablo no puede crear nada, sino solo puede imitar y deformar lo que Dios ha creado o lo que Dios utiliza. El diablo no es original, el diablo todo lo copia. El diablo no tiene creatividad, no es creador. El diablo solo imita y deforma lo que Dios ha hecho. Todo lo que deforma el propósito de lo creado por Dios opera bajo el señorío de Satanás. Todo lo que opera, todo lo que deforma el propósito, lo diseñado, lo creado por Dios, opera bajo el señorío de Satanás. Por eso mismo, cuando estamos viendo una fuerza que quiere cambiar, ¿no? Que quiere generar un cambio en el propósito del cuerpo del hombre y de la mujer, e ignorar o querer cambiar por decisión propia el propósito de lo que ya fue creado, es deformar la creación de Dios. Eso es diabólico y eso está dentro de el señorío de Satanás. Y son parte de los hijos de desobediencia. Es parte de la paternidad del diablo. Por eso el diablo provoca en tu vida diferentes estrategias para sacarte del propósito. Por eso vos, fuera del propósito, podés ser una herramienta del diablo. Fuera del propósito, podés dejar no vas a manifestar nunca lo que Dios tiene para tu vida. Fuera del propósito, podés estar en pobreza. Fuera del propósito, podés estar en ignorancia. Entonces es importante enfocarse en el propósito. Es importante enfocarse en por qué las cosas fueron hechas y para qué fueron hechas. Entonces, cuando el diablo provoca diferentes estrategias, algunas de ellas son tentarte para que puedas seguir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, distraerte, desenfocarte y entretenerte. Son algunas de las estrategias que el enemigo va a usar. ¿Para qué? Para sacarte del propósito. Entonces cuando hay
una prosperidad, cuando empezás a caminar en cierta abundancia en tu vida, vas a empezar a distraerte, vas a empezar a enfocarte en los deseos de la carne. Entonces sí, habrás dado la razón a aquellos que critican la prosperidad. Si en vez de enfocarte y traer tu prosperidad al propósito, vas a desenfocarte, ¿para qué? Entrando en la tentación, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, y eso va a provocar que tu vida se distraiga y se desenfoque. Entonces, debemos actuar en lo referente a la prosperidad de Dios y en todas las cosas de Dios con sabiduría y entendimiento. Muchas veces lo vemos a Pablo orando para que los ojos del entendimiento se abran sobre la iglesia. Y esto es importante, el discernimiento, la sabiduría y el entendimiento. Primera de Reyes 3:9 dice la palabra, una oración de Salomón. Él dice: dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Algo tenía una asignación. Salomón tenía una asignación. ¿Qué necesitaba? Sabiduría. Necesitaba entendimiento. Y fue así que Dios se lo dio. Le dio sabiduría y entendimiento. Pero también a consecuencia de esto vienen las riquezas. Y él las recibe como nunca otro recibió riquezas sobre la tierra. Debemos entender ciertas cosas importantes. Debemos aprender con sabiduría, con entendimiento, que le debemos pedir a Dios, examinarlo todo y retener lo bueno, como dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21. Debemos aprender a examinar y debemos aprender a tener discernimiento de qué es lo que es bueno y debemos retenerlo. Debemos aprender y ver frente a todos los principios que se están operando en el sistema. Hay principios que son de Dios y los debemos aprender, nos debemos capacitar y los debemos retener en nuestra vida. Filipenses 4:8, usted lo tiene que saber ya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No podemos nosotros descartar todas las cosas y ver al diablo en todo, porque el diablo no está en todo, porque la creación es de Dios, porque lo que es creativo viene del Padre y lo que es del diablo imita, pero hay principios en el sistema que te tienen que ayudar a crecer, que te tienen que ayudar a traer excelencia. Tenés que pensar en aquello que es digno, en aquello que es bueno. Vamos a definir prosperidad. Y según el diccionario, es el éxito en lo que se emprende. Éxito en lo que se emprende. Y esta palabra tiene que ser conocida si te gusta leer la palabra. Éxito en lo que se emprende. El curso favorable de las cosas. El curso favorable, como te lo hablaba también el domingo a la noche, hablaba del favor y la gracia desatado sobre tu vida. Cuando a José vieron la prosperidad, vieron que le iba bien, vieron que administraba bien, le dijeron, tenés el favor de Dios. No, ellos vieron la prosperidad. Se sabía que tenía el favor de Dios porque todo le era favorable, porque Dios estaba con él. La abundancia es otra palabra que se usa en el latín, que es abundantia, se aplica a la palabra también prosperidad. Prosperidad está relacionado con abundancia. Es usado como sinónimo de riqueza, de bienestar. Entonces, lo que va a definir, lo que va a darle fuerza a la acción de la prosperidad es el propósito por el cual está desactivada o está aplicada la prosperidad. ¿A dónde la querés llevar? La prosperidad del sistema tiene algunas consecuencias. Y te estoy enseñando, por eso voy ahí medio acelerado. No sé si termino hoy, como siempre.
La prosperidad del sistema, no se me tranquilice mucho, no se me ponga romántico, tecladista. La prosperidad del sistema puede provocar dolores, no trae descanso y se encubre en excusas de solamente estar mejor. Dice el Salmo 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. ¿Provoca qué? Dolores. La tristeza, la prosperidad del sistema provoca dolor. No trae descanso y siempre está exponiéndose en ese fragor de no descansar a causa de querer estar mejor. ¿Pero qué eligieron? El camino incorrecto. Eligieron el camino de la prosperidad del sistema. Ese camino de prosperidad deja huella. No te estoy diciendo que no lo logran. No te estoy diciendo que no son prósperos. No te estoy diciendo que no están mejor que muchos hijos de Dios. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el camino que eligieron es otro. Salmo 37, el versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿A quién le está hablando? Mire, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Acá vemos un indignado que dice: ¿cómo este puede prosperar? Y este está indignado y tiene ira y está excitado porque este ladrón, este de acá, este de allá, está motivadísimo. Pero dice la palabra: los malignos van a ser destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No te está diciendo que los pobres infelices que no tienen una moneda van a recibir la tierra. No, no te está diciendo eso. Que los pobres que no son ricos son los que van a estar y van a heredar. No, te está diciendo los que deciden prosperar conforme al propósito de Dios. Porque la riqueza del mundo y la prosperidad del mundo no evita la destrucción del hombre. No promueve la no destrucción del hombre y que el hombre realmente pueda estar mejor. No, porque no evita su destrucción. Es más, lo lleva a su destrucción. La riqueza del sistema, de la prosperidad del sistema, provoca que dejen de existir y que se acabe y no se vean más. Y termina también, como dice la palabra, no los vas a ver más. Al malo no lo vas a ver más. Si no se arrepiente, no lo vas a ver más. Entonces no podés estar anhelando y estar enojado en contra de ese hombre que está prosperando. Debes tener una actitud compasiva de amor para decirle: Señor, de alguna manera tengo que ser competente para presentarle el evangelio del reino, que le va a traer vida y le va a hacer permanecer y le dará vida eterna. Pero no es empobrecido, es prosperado conforme al propósito y al propósito de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces dice la palabra, Esdras 9 versículo 12, dice: ahora pues, mire, este me encantó: no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad. Dice, para que, ahora punto y coma. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay un concepto a veces: yo quiero que mi hija se case. Algunos, hija se case, pero está en el mundo, está en el sistema. Sí, pero está próspero. Y yo quiero que mi hija tenga paz. Bueno, no va a tener paz en esa prosperidad. En esa prosperidad viene afán. En esa prosperidad viene pan de dolores. En esa prosperidad viene vacío. Esa prosperidad provocará que deje de existir.
Pero la prosperidad de Dios dice, ¿para qué? Para que seáis, dice el versículo 12 de Esdras 9, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Qué sucede cuando te metes en la prosperidad de Dios? Vas a ser fuerte y vas a comer del bien de la tierra. No es que andarás mendigando, no es que vas a estar en miseria, es que vas a comer del fruto de la tierra, vas a comer el bien de la tierra, las bendiciones de la tierra. Y ¿sabes qué? Le vas a dejar herencia a vuestros hijos para todas las generaciones. Esa es la prosperidad que viene de Dios. Esa es la prosperidad enfocada en el propósito. Te garantiza y te asegura herencia para tus hijos. Pero es muy importante aprender a discernir y conocer. Es importante en tu vida que tomes conciencia y puedas abrirte a comprender las finanzas del reino de los cielos. Que puedas aprender y puedas recibir revelación acerca del propósito de la finanza por la cual Dios sí te quiere prosperar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. 8, Deuteronomio versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Las riquezas del sistema, la prosperidad del sistema te hace confiar en las riquezas más que en Dios. Te provoca autosuficiencia, lo que te hace independiente del Padre y ves al Padre innecesario en tu vida. Entonces eso sí es lo que termina como consecuencia acarreando dolores en tu vida, porque no podés nunca ignorar a Dios y lo que Dios tiene para tu vida. Es muy importante que aprendas a vivir lo que Dios tiene. Aprendas a vivir en el propósito. Hay un versículo, hay un capítulo, Juan 6, es también muy rico como todo Juan. Dice Juan versículo 26, 6:26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. Acá está hablando de un enfoque de fuerza. Dice, ustedes trabajan por la comida que perece, se esfuerzan. Lo que ustedes están haciendo es provocando dolores con ese trabajo y con ese esfuerzo. Él dice: trabajen por lo que no perece y que permanece. ¿Y cuál es la comida? Más adelante habla de comer el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia al apropiarse de su muerte y a hacerla nuestra, pero enfocado en hacer su voluntad y traer el propósito de Dios. Cuando nosotros comemos la carne y la sangre de Jesús, que habla Juan un poquito más adelante, pero es la comida, ¿no? La comida que no perece es Jesús mismo en nosotros, provocándonos a hacer su voluntad. El esfuerzo, la energía, el sacrificio puesto en eso trae descanso, porque el hacer la voluntad de Dios me ha agradado, dice el Padre. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, empiezo a enfocar mis finanzas, empiezo a enfocar mi tiempo, empiezo a desarrollar y a buscar esa prosperidad de Dios, pero enfocado en el propósito de Dios, no en el sistema, no en habiendo cedido a la tentación de buscar tu propio bien, de buscar tu propia satisfacción, no el cumplir el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. No, es hacer la voluntad del Padre. Por eso Él te vuelve a decir: busca primero el reino de Dios y todo te será suplido. ¿Por qué? Porque hay un propósito que te está movilizando para provocar la prosperidad de Dios en tu vida. ¿Estás ahí todavía? Entonces, y no voy a llegar ni ahí. Entonces, ahora sí vamos a tocar la prosperidad de Dios. Y vamos a definirlo primero. No tenemos
más definiciones que lo que está en su palabra. Y la más importante es la que está en su palabra. Y es la que está presente y activa en su palabra. La prosperidad de Dios es tan claro esto que lo tenés que aprender y lo tenés que ligar en tu corazón. Primero que la prosperidad de Dios es una consecuencia de dos cosas, de tres cosas. Tengo tres, de más, pero es una consecuencia de tres cosas que te quiero decir. La primera es una consecuencia de la obediencia a su palabra y sus principios. Otra vez tengo que volver a repasarte. La palabra manifiesta la voluntad. Cuando seguís la palabra, estás siguiendo la voluntad del Padre. Él está encaminando, no solamente oyendo, sino poniéndola por obra. No oyendo la palabra, es haciendo la palabra. La obediencia a su palabra, a sus principios y a sus mandatos tiene una consecuencia de prosperidad sobre tu vida. Cuando agarres y tomes Deuteronomio 28, yo te leo el versículo 2. Deuteronomio 28, 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Luego hay 13 versículos que están hablando de las consecuencias de esas bendiciones. Todas tienen que ver con la prosperidad. Todas están enmarcadas en la prosperidad, en la paz en el hogar, en tus manos productivas, en el fruto de tu trabajo, en el fruto hasta vacas, hasta con campo, hasta con estancia te ve Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ve próspero, porque la consecuencia de la obediencia te lleva a una prosperidad. Difícil, pero yo sé que es así. Es importante que lo asumas. Entonces, es oyendo, dice la palabra, y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios y pones en práctica sus principios. Primero, entonces, sé obediente a Dios y a su palabra. No seas un oidor olvidadizo, porque eso te hace pobre. Segundo, acordarte de Él. Deuteronomio 8:10 dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, tus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Olvidarte de Jehová, olvidarte de tu Padre Celestial, provoca pobreza, porque genera maldición. Y así como cada bendición está asignada a una prosperidad económica, así cada maldición está asignada a la maldición financiera y económica en tu vida. Entonces, segundo, acordate de Él. Tené presente tu relación con el Padre, porque es la que te enriquece. Su bendición te enriquece. Y tercero, deja ver la prosperidad de Dios, deja ver nuestra confianza en Él. El versículo 11 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. ¿Qué quiere decir esto? Dejar ver tu confianza en Dios. Dice: estos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiamos. Eso es una postura pública, no privada, no secreta, pública. Estos confían en el sistema. Estos confían en las leyes que le autoricen. Estos confían en la impunidad. Estos confían en el gremio. Pero yo confío en el nombre de Jehová nuestro Dios. Cuando eso está hecho público, hay un respaldo que viene de Dios sobre tu vida.
Pero el respaldo de Dios viene también a consecuencia de tu obediencia y de que nunca te olvidas de Él. Y cuando vos publicás, y aunque te digan y aunque te desafíen, pero ustedes ese negocio no va a andar, yo en el nombre de Jesús cancelo tu palabra, porque vos podrás confiar en el gobierno, vos podrás confiar en el sistema, vos podrás confiar en ese crédito que te dieron, pero yo confío en el nombre de Jehová de los ejércitos, mi Dios y mi Padre Celestial. Él lo hará. Tu confianza debe estar puesta públicamente en Él para que los demás vean. Porque dice que los pueblos de la tierra verán que has confiado en el nombre de Jehová que estás invocando. Entonces te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Si esto no es prosperidad, ¿dónde está la prosperidad de Dios? Si esto no es crecimiento, si esto no es multiplicación, ¿dónde está la prosperidad de Dios? El propósito es importante. Y con eso estoy tratando de terminar, aunque no lo logro en este día. El propósito, diga, el propósito de la prosperidad. Lo vemos a la noche, así que por ahora cerramos. Nos vamos a ver. Vamos a ver el propósito. Diga conmigo el propósito de la prosperidad. Entonces, como todo lo que proviene del Padre tiene un propósito marcado y definido, asimismo te enseñé el propósito de los diezmos y las ofrendas. Y si no lo podés ver, tenés que verlo. Está en YouTube. La prédica del domingo a la mañana. Y es importante que entiendas el propósito, porque donde está el propósito, ahí Dios lo va a bendecir. A donde las cosas son hechas como y el propósito sea el propósito de Dios, tenés el éxito asegurado. Y es importante, por eso hay que invertir tiempo en hacer conocer el propósito. Tenés que invertir tiempo en descubrir el propósito para poder alinearte y poder llevar adelante lo que Dios quiere darte. Estos son muchos, no me alcanza el tiempo. Uno de los propósitos de la prosperidad de Dios es edificarle casa a Dios. Edificarle casa. Es edificar casa, es una manera de edificar testimonio, es una manera de edificar algo que hace referencia al nombre de Dios. Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículo 16, dice: Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hay implícito una prosperidad y una abundancia que Dios ha desatado. Y el pueblo le dice: esto es tuyo, esto viene de ti y es para ti. Y este propósito es edificar la casa de Dios, edificar su reino, edificar con sus principios. Si el enfoque de tus finanzas está en edificar la casa de Dios, tenés garantizado el éxito en todos tus negocios. No digo sin lucha, no digo sin prueba, no digo sin dificultades. Tenés garantizada la victoria. Y si hay victoria es porque has luchado, es porque has avanzado. Segundo, confirma el reino. Las finanzas, la prosperidad, el propósito es confirmar la existencia, la permanencia del reino. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 5, dice: Jehová, Segunda de Crónicas 17, 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. La historia de Josafat es también parecida a la historia de Ezequías, que yo te animo a que leas en los capítulos de Segunda de Crónica, capítulo 29, 30 y 31. La historia del rey Ezequías. Podés buscar la historia del rey Josías y también, como está acá, bien el rey Josafat.
Ezequías, abundancia de todo tipo. Dice Segunda de Crónicas 31:20. Te lo tengo que resumir. De esta manera hizo Ezequías en todo y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue próspero. ¿Cómo fue? Próspero. Segunda de Crónicas 31:20. ¿Qué hizo en los capítulos 29, 30 y 31? Restauró la casa de Dios, restauró sus puertas, comenzó a limpiar, a restaurar lo que había sido dejado de lado, había sido abandonado el altar, lo restauró el altar, trajo a los sacerdotes, habían desaparecido los sacerdotes, no había quien ministrara, comenzó a convocar a los sacerdotes, comenzó a traer y armar el sacerdocio, ordenó el servicio de la casa de Dios, restauró el sacrificio y las ofrendas, y Dios prosperó al pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se enfocó en restaurar la casa de Dios. Un lugar, una iglesia, una ciudad, una nación que ha olvidado a Dios, que ha olvidado la casa de Dios, que ha abandonado el altar, que ha abandonado el sacerdocio, que ha abandonado el servicio, que ha abandonado el sacrificio, es un pueblo que está caminando directamente a ser olvidado, está caminando en pobreza y en miseria, porque cuando dependés de las riquezas, de la prosperidad, tenés que transar con el sistema y te tenés que tener principios que nunca vas a poder aplicar en la ignorancia. Y esto lo digo como nación. Si como nación no nos volvemos, no restauramos la casa, no le ponemos la importancia a la casa de Dios que tiene que tener, si no restauramos el altar en nuestra nación, si no hacemos y provocamos que el sacerdocio comience a servir a Dios, si no provocamos que se restaure el sacrificio, las ofrendas en la casa, en el altar, no va a haber prosperidad para el pueblo. Por eso la vida de Ezequías es interesante, porque es un hombre que provocó la prosperidad de su pueblo, ocupándose primero de restaurar la casa, el servicio, el altar, el sacerdocio en la casa de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver el propósito. ¿Para qué son las riquezas? ¿Para qué es la prosperidad? ¿Para qué son los ciclos de prosperidad? Son para restaurar lo que Dios tiene como prioridad. Es para enfocarse en los principios de Dios. Tenemos el ejemplo de Uzías. Dice Segunda de Crónicas, y anotá porque esto tenés que alimentarte y tenés que buscarlo, porque yo sé que querés prosperar y yo te estoy dando el camino para la prosperidad conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito. Dice Segunda de Crónicas, dice la palabra de Dios, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. No le dice el sistema, no le dice que tuvo suerte en los negocios, dice que Jehová lo prosperó, Jehová lo bendijo. La prosperidad es de Dios y viene de Dios, y Dios la da cuando está en el propósito. El ejemplo de Uzías también es grande, es importante, pero me gusta cuando él dice la palabra, en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó, porque Él te prospera cuando le comenzás a buscar. Él te prospera cuando comenzás a tomar en serio las prioridades en el reino. Cuando ya no estás enfocado en tu necesidad para suplirla, sino que estás confiando en su mano, estás confiando en su palabra, vas a buscar a Jehová. Es incompatible buscar tus necesidades y buscar a Jehová, porque cuando buscas a Jehová, Él va a prosperar tu camino. La prosperidad de Dios es para que guardes los principios de Dios. Primera de Crónicas 22:11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho. Vas a ser prosperado
para edificarle casa a Dios. Y dice, y Jehová te dé entendimiento, versículo 12, prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Es clave el esfuerzo en la prosperidad de Dios. No quiere decir el no trabajo, no quiere decir conformidad, no quiere decir esperar que te llueva algo. No, quiere decir esfuerzo. Habla de no desmayar. Así que habla de hacer fuerza y de esforzarse hasta que parece desmayar. Y eso es lo que a veces se experimenta cuando traes el reino. Empezás a hacer fuerza, empezás a trabajar, empezás a esforzarte, parece que te vas a desmayar. Pero Él es tu fuerza y sigues adelante. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay un esfuerzo, que hay un valor. ¿Por qué? Hay ánimo, porque el ánimo se puede ir. Hay temor, porque el temor puede venir. Y hay un no desmayar, porque hay un agotarse en hacer fuerza hasta cansarse y querer rendirse. Por eso te dice, no desmayes. Pero si tu propósito está enfocado en edificar el reino, en levantar su casa, en guardar sus principios, en establecer el altar, en levantar el servicio, yo te lo tengo que traducir, sí te lo tengo que traducir, en que haya una casa de reino en las ciudades de nuestro país, que hayan altares de alabanza, de intercesión, de adoración, de ofrenda, de sacrificio, que haya palabra, que haya testimonio, que haya poder de Dios. Cuando eso se enfoca, el pueblo comienza a prosperar, porque Dios prospera la mano de aquel que viene y busca la prosperidad para traer y cumplir el propósito de Dios. Ahí estoy. Muchos preguntan, ¿cómo es buscar primero el reino? Ahí está, buscar primero el reino de Dios. Es enfocarte en lo que Dios ama, en lo que Dios estableció, en los principios que Dios pone. En hombre de negocios, si eres empresario, si eres un hombre de influencia, el reino requiere para que seas prosperado conforme al propósito de Dios, la prosperidad que no añade tristeza, la que no te trae vacío, la que no te trae falta de descanso, la que no te trae dolor, la que no provoca que abandones a tus hijos, la que no provoca que hagas negocios turbios. Viene de Dios la prosperidad que trae descanso y está enfocada cuando el propósito es edificar el reino, es edificar la casa, es extender el reino. Y eso es práctico, eso no hace falta que te lo explique. Es traer las finanzas para hacer correr, para que se levanten en las ciudades casas de reino, que levanten el nombre de nuestro Dios, que permitan ver al mundo que hemos confiado en un Dios que nos ha bendecido y que nos ha prosperado, y que no estamos dando lástima por los gobiernos pidiendo para comer, pidiendo para hacer cosas, sino que nos levantamos en el poder del Dios que prospera a su pueblo para manifestar su gloria. No sé si usted me está ahí siguiendo aún, pero hay mucho más, pero no puedo darte todo en este día, en esta mañana. Pero esa es la prosperidad de Dios. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Para prosperar, y voy cerrando porque si sigo me complico. Tenés que conocer el propósito de Dios. Toda la semana pasada hablamos, todo el servicio del domingo a la mañana hablamos el propósito de los diezmos. Si quieres prosperar, tienes que hacerlo. No tenés otra alternativa. O podés prosperar por el sistema. No te digo que no vas a prosperar. Te estoy diciendo qué clase de prosperidad querés. Porque la que trae paz, la que hace multiplicar tus fuerzas, es la prosperidad de Dios. Tenés que creerlo. Tenés que creerlo. Vamos, hijo. Tenés que creerlo. Tienes que movilizarte.
Cambia, hijito. Tenés que movilizarte, no podés quedarte quieto. No podés recibir una palabra y quedarte quieto. Tenés que ser movilizado a hacer cambios en tu vida. Tenés que ser movilizado a cambiar tu manera de pensar. ¿Qué te ha dañado? Tantas cosas. Tengo tanto, pero los problemas, ¿cuál han sido los problemas? Te doy uno, te doy el primero y sigo a la noche. La dualidad. ¿Por qué? La dualidad. Porque un día crees, otros no. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Escuchaste a un profeta del odio y ya se te cerró el corazón. Te criticó la familia y ya volviste al suelo. Viniste a la iglesia, escuchaste unas palabras, ¡pum!, para arriba. Listo, enfocado en las finanzas del reino. Saliste de la iglesia o saliste del vivo, ya pronto saldrás de la iglesia y te encontrás con las circunstancias. Porque no tenés carácter, no tenés firmeza en tus convicciones. La dualidad hasta es un demonio. Tenés que ser firme. Su palabra dice que tenés que decidir y mantenerte en esa firmeza. Y Dios va a prosperar tu camino. Y serás prosperado y bendecido. Cree y provoca cambios en tu vida, en tu familia. Provoca cambios. Abre tu pensamiento. Lo que te estoy diciendo está basado en la palabra. Dios quiere que los altares se restauren. Hay tanta gente que pone dinero y algún día habrá sido vos también, levantando tantos altares a lo largo de nuestra nación, por todos lados. Eso es dinero, eso es tiempo, eso es sacrificio, pero enfocado en el reino de las tinieblas. Altares de muerte, altares de idolatría, altares que traen maldición, porque la casa sigue empobrecida, porque la iglesia sigue en un estado pasivo y no sobresale. Y no sobresale muchas veces, eso te lo voy a hablar a la noche, porque se ha criticado tanto que nadie quiere pagar el precio de romper. Se ha criticado tanto, somos tan criticados. Somos la iglesia de los ricos. Y yo digo, gloria a Dios. Yo todavía me falta ver más. Pero por fe estamos. Pero ese concepto, esa chatura mental, esa ignorancia, a causa de un concepto equivocado, rechazando una prosperidad, pero después llorando por la ciudad, por los gobiernos, por las grandes empresas, pidiendo. Yo prefiero que me critiquen por estar hablando de la prosperidad que Dios da y no ser juzgado el día de mañana por haber deshonrado y avergonzado el nombre de nuestro Dios. Porque lo público, lo que tiene que ser público, dice su palabra, es nuestra confianza en Él. Es nuestra confianza. Lo que Él retribuye, lo que Él prospera, es nuestra confianza pública, no secreta. Nuestra confianza pública en aquel que nosotros creemos y en aquel que nos puede levantar. Este es un tiempo para que te enfoques, para que también reinicien tus finanzas, para que también tus finanzas sean activadas y para que comiences una nueva temporada, pero con un cambio de tu mentalidad.
Tenemos que edificar una casa. Sí, vamos a edificar una casa que le traiga gloria a Dios. Una casa que resuene en las ciudades. Para egoísmo personal, no. Para que se note que hay un Dios de poder. Que se note que hay un Dios de prosperidad. Que se note que hay un Dios que bendice al pueblo. ¿Y sabes por qué va a ser? Porque cuando el pueblo se enfoca, la prosperidad viene al pueblo. Todos los ministerios que han crecido han enfocado sus finanzas en el reino de los cielos, en restaurar el altar, en promover el altar, en promover la adoración, en promover que la gloria de Dios se vea. Y a consecuencia de eso, los hijos, el pueblo prospera y sigue prosperando. En esta noche quiero afirmar esta palabra y darte algunos puntos sumamente importantes que creo que van a provocar aún más ese cambio en tu manera de pensar. Y vas a permitir romper conceptos y preconceptos que han estado instalados en tu mente, que te han impedido crecer y te han impedido traer la prosperidad de Dios. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos por un instante. Me cuesta terminar, me cuesta un montón terminar, porque es necesario poder explayarme en todo lo que está acá. Pero yo sé que con esto comienza a trabajar tu corazón. Comienzan a romper limitaciones, conceptos, estrategias que han venido sobre tu vida del enemigo. Es tan sencillo saber que has sido tentado a desenfocarte, que has sido tentado a enfocarte en tu necesidad para anularte, enfocarte en tu propio bien para anularte, cuando la prosperidad de Dios viene, cuando entras en el propósito y metes tus finanzas en el propósito de Dios. Ahí donde estás, levanta tu manito. Levanta tu manito y cerrá tus ojos. Orri pracayo próstoro. Vamos un poquito, hijo. Arriba. Más arriba. Shikaya próstoro. Sí, Señor. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, necesito cambiar mi manera de pensar. Dígaselo, vamos. Dígaselo. Dígaselo. Necesito cambiar mi manera de pensar. Si estás abierto a lo que Dios te está hablando, vas a ver las bendiciones de Dios. Dios quiere traer una restauración en la iglesia. La restauración del último tiempo, el avivamiento del último tiempo, viene con un altar restaurado. El primer altar es el tuyo, es el mío, el tuyo y el de esta casa y el de las ciudades de la tierra. Ese tiene que estar restaurado. Tiene que estar el servicio, tienen que estar el sacerdocio, tienen que estar entrenándose hombres y mujeres de Dios, tienen que estar abriendo sacrificio constante, sacrificios de ofrenda, sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, tiene que estar funcionando, tiene que estar movilizado. La imagen de la casa de Dios debe ser una imagen que retribuya confianza en Dios, que retribuya gloria a Dios. No debe manifestar pobreza. Es restaurar el altar, restaurar el servicio, restaurar lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. Cuando se levantaron Josafat, Ezequías, Usías, Josías, restauraron el altar de Dios, restauraron la casa de Dios, la prosperidad vino sobre el pueblo. Porque la prosperidad de Dios, en definitiva, viene a causa de la obediencia, a causa de las consecuencias de la obediencia. La prosperidad, si la tenemos que definir, es la consecuencia de la obediencia, la consecuencia de obedecer a Dios. Eso es prosperidad. Es una consecuencia de obedecer a Dios. Es una consecuencia de estar enfocado en su carga, en sus principios, en buscarlo primero.
Por eso en esta mañana, levanta tus manitos y decí conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo sigo renunciando a hacer mi propia voluntad, a sostener mi agenda financiera. Y en el nombre de Jesús, tomo tu palabra, arranco, saco pensamientos de religiosidad, pensamientos de pobreza, preconceptos de la prosperidad como algo malo. Pero hoy renuncio, lo saco de mi mente y me abro, Señor, a lo que dice tu palabra, a lo que me muestra tu palabra, que tu prosperidad viene cuando somos obedientes, que es consecuencia de una vida de obediencia. Yo lo creo, Señor, lo creo, papá. En el nombre de Jesús, declaro en esta mañana enfocar mis finanzas en el reino de los cielos, conforme a las herramientas que tú has puesto en mi mano para poder hacerlo. Enfoco mi negocio, enfoco mis finanzas, enfoco mi vida financiera en traer tu reino, en edificar tu casa, en restaurar el altar, en afirmar el servicio, en proclamar tu grandeza. Y declaro y creo que como siempre lo hiciste, prosperarás al pueblo cuando la casa está edificada. Yo lo creo, Señor, lo declaro, porque creo, Señor, que esa casa no es solo física, no es solo edificio, es hombres y mujeres sirviéndote, es hombres y mujeres en las naciones de la tierra, en las ciudades de nuestro país, anunciando y llevando las buenas noticias del Evangelio del Reino. Por eso hoy enfoco mis finanzas para que tu reino corra y se vea la prosperidad en mi vida, en mi familia y en el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús lo creo. Ahí como estás con tus ojitos cerrados, yo quiero bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda mentalidad, todo hombre fuerte de religiosidad que ha venido a anular los conceptos que tú has creado de prosperidad para tu pueblo y todo lo que el diablo ha deformado, en el nombre de Jesús, yo lo arranco en fe. No porque yo pueda meter su mano, Señor, en su mente, sino por la palabra que he dado. Yo creo y activo esa palabra para arrancar pensamientos de pobreza, pensamientos de prosperidad equivocados, que han estado, Señor, ligados a conceptos equivocados y a deformaciones que el enemigo ha provocado en sus mentes. En el nombre de Jesús yo los arranco y declaro, Padre Celestial, sabiduría, discernimiento para enfocar esas finanzas en el reino de los cielos y desatar y activar mayor prosperidad sobre los hijos y sobre tu pueblo, para que tu nombre sea glorificado, para que sean levantadas casas de reino en las ciudades de nuestro país, para que sean levantados ministerios de reino en las regiones de la tierra. Lo creo, Señor, y declaro esta palabra activada y que no vuelve vacía hasta dar fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, es necesario recibir esta revelación, porque los tiempos se aceleran. El Señor está cerca y la cosecha es mucha. Oro por obreros que levantan la cosecha, financieros, profesionales, evangelistas, de todo tipo, porque el tiempo se acerca. Y hay mucha gente que camina al infierno y necesitamos manifestar el reino y el dominio de Dios. Alinea tus finanzas a eso
y vas a ver cómo la abundancia va a venir y la prosperidad de Dios va a estar sobre tu vida. A la noche quiero seguir avanzando en 2 o 3 puntos más, pero también en explicarte, si me da el tiempo, las herramientas que Dios pone en una casa, en un ministerio, que son las mismas que puso a través de los sacerdotes y del templo. Una palabra que dice de la siguiente manera en Deuteronomio 29:39: estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas, libaciones y ofrendas de paz. Quiero llevarte a través de la palabra cómo hoy nuestras herramientas para esa prosperidad son los diezmos, son las ofrendas, son las primicias, son los pactos y la siembra, como herramientas que ligan el propósito de nuestras finanzas a las finanzas del reino para levantar la casa y establecer y afirmar su reino sobre la tierra. Por eso quiero animarte en este tiempo que prepares tu ofrenda, pero que lo hagas con revelación, que tomes tu ofrenda en esta hora. Yo quiero bendecir esas ofrendas. Si hay algo que tenés que aprender, es saber bajo qué atmósfera estás dando tu ofrenda. Muchas personas pierden esta revelación en estos días, porque vienen y dejan su sobre, pero no confiesan bajo qué atmósfera están poniendo esa semilla. Por eso cuando hay una palabra desata y activa una semilla. Y eso debe ser consciente cuando vos estás poniendo una ofrenda, cuando estás sembrando y cuando estás siendo fiel a Dios. Yo te desafío a que con esta revelación aprendas a tomar la atmósfera del lugar. Este momento es una atmósfera conforme a lo que la palabra haya activado y haya revelado en tu corazón. Eso es conforme a lo que hagas, Dios hará. Por eso yo te animo a que prepares tu ofrenda. Te animo a que tomes los medios de pago y puedas hacerlo. Puedas activarte ahora. Si me estás escuchando en la radio, el número es 297-527-5184. 297-527-5184. Si me estás escuchando por la radio, marca el número y envía un mensaje a ese número con la palabra donar. Y vas a tener todas las posibilidades disponibles para poder entregar tu ofrenda bajo esta atmósfera. Por eso ahora, prepara tu ofrenda. Prepara tu ofrenda. Y cuando vengas o la vengas a traer, digo, vengo a traer esta ofrenda. Creo en la palabra. Enfoco mis finanzas en las finanzas del reino. Enfoco mis finanzas para edificar su casa. En el nombre de Jesús. Prepara tu ofrenda. En el nombre de Jesús. Vamos, no pierdas este momento, este tiempo. Separa tu ofrenda. Ponela en un sobre. Marca el 297-527-5184 y entrega tu ofrenda en el nombre de Jesús. Ahí, mientras lo estás haciendo, yo quiero orar. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por más revelación. Quizás a veces oramos para que el Señor te bendiga, pero hoy quiero orar para que haya más revelación en tu corazón para entender y alinear tus finanzas a las finanzas del reino, para prosperar conforme
a la voluntad de Dios. Ahí está, toma tu ofrenda, toma tu teléfono, toma tu billetera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos preparamos para la cosecha de almas más grande y el avivamiento más grande sobre la tierra que está viniendo, Señor. Yo lo creo, papá, y declaro en el nombre de Jesús que esta casa se alinea a tu propósito para generar prosperidad que viene de ti, papá. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas revelación. Revela a tu pueblo a través de la palabra, para que seas tú directamente en su corazón, provocando una revelación mayor acerca de finanzas. En el nombre de Jesús, yo te lo pido creyendo que es tu voluntad y sabiendo que tú haces lo que te pedimos en el nombre de Jesús y que es conforme a tu voluntad. Lo declaro y lo creo, los declaro bendecidos, los declaro, Señor, con revelación que comienza a trabajar para sacar pensamientos, Señor, de estancamientos, de pobreza, para traer la prosperidad de Dios sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.